Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe Mecanismos Transnacionales para la Búsqueda e Investigación de Personas Migrantes Desaparecidas en Centroamérica y México. Este espacio ha sido creado para conocer los mecanismos existentes en la región, también para reflexionar sobre los avances y los desafíos en materia de acceso a la justicia. Damos inicio a esta tan esperada actividad. Les saluda Milena Arce, quien junto a mi colega Amalia Mendoza estaremos conduciendo este evento. Agradecemos especialmente la presencia de instituciones del Estado con competencia legal en la materia, organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a familiares de personas migrantes desaparecidas, organismos internacionales, así como nuestras invitadas e invitados panelistas y por supuesto a ustedes, nuestra audiencia, por conectarse de diferentes puntos. Así que sin más preámbulo, les damos la formal y cordial bienvenida a este evento. Yo cedo el espacio al señor embajador, doctor Hardy Buchlet, de la Embajada de Alemania en Guatemala, quien nos brindará unas palabras de apertura. Adelante. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un gran honor para mí, como embajador de Alemania en Guatemala, acompañarles en este espacio. Agradecemos la participación de autoridades e instituciones del Estado, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de las familias de personas migrantes desaparecidas. Sean todos ustedes muy bienvenidos. La Agencia de Cooperación Técnica Internacional Alemana, la GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores alemán, implementa el proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, específicamente también en Guatemala. El objetivo es de mejorar el acceso a la justicia en casos de población desaparecida en el contexto migratorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualiza que la situación de las víctimas de delitos en movilidad humana es muy preocupante. La clandestinidad en la que viven migrantes a diario conlleva a que sean más vulnerables a ser víctimas de delitos y violaciones de sus derechos humanos. El compromiso de la cooperación alemana y cooperación internacional es de reconocer que la desaparición de una persona no es un asunto local, pero implica esfuerzos entre países, instituciones y actores locales para compartir información, facilitar el acceso a la justicia y priorizar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Con el proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho, la GIZ tiene como objetivo a contribuir a mejorar las estructuras del Estado de Derecho en Guatemala y en la región. Es en este objetivo que se ha elaborado un informe sobre los mecanismos transnacionales existentes para la búsqueda e investigación en casos de personas migrantes desaparecidas. Vamos a presentar este informe hoy. El objetivo de nuestra videoconferencia, entonces, es difundir el contenido del informe y orientar a las familias para la investigación, identificación y la repatriación de los casos de personas desaparecidas. Felicito a todos quienes han contribuido a este informe. Deseo que sirva a fomentar los derechos humanos de los migrantes. Mucho éxito para esa videoconferencia y muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor embajador. Seguidamente cedo el espacio al señor Andreas Porer, director del proyecto FEDAC de la cooperación alemana, para que dé las palabras de bienvenida y el objetivo del evento. Muy buenas tardes, espero que me escuchen bien. Muchas gracias, señor embajador, por esas palabras tan importantes.
Un saludo muy especial también a todos ustedes desde la Cooperación Alemana, la GIZ, aquí en Guatemala, que ya llevamos algún tiempo en el intento de fortalecer el Estado de Derecho en la región y en especial en Guatemala. Esa idea de hacer ese informe, que ahora lo llamamos mecanismos transnacionales existentes para la búsqueda, es una idea que surgió ya hace algún tiempo, hace 2 años más o menos teníamos esa idea y ahí buscamos quién nos podría apoyar en elaborar ese informe. Ahí buscamos y rápidamente encontramos la Fundación para la Justicia, con sede en México, que también tiene una pequeña oficina en Guatemala, en Honduras y también en El Salvador, es decir, la organización indicada para tener em, acceso a información y para tener la capacidad de elaborar ese informe con la información que tienen. Entonces, agradezco mucho la cooperación en los últimos 2 años con la Fundación para la Justicia en México. Y hoy lo que vamos a hacer es básicamente hacer la prueba, ¿no? Vamos a probar si ese informe es bueno, desde luego es bueno, pero si realmente es válido, podemos utilizarlo en la práctica y si a lo largo de la discusión nos damos cuenta que pues hay que corregir algo, lo vamos a corregir. Y luego lo que vamos a hacer es no hacerlo virtual, sino directamente vamos a ir a ciudades más pequeñas y vamos a socializar ese informe. Ese es un poco el plan. Y por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, ¿no? Ustedes son expertos, expertas en la temática, que nos den esos insumos para que podamos nutrir el informe y hacerlo aún mejor. Nuevamente, muchas gracias y nos deseo mucho éxito en esa presentación. Gracias. Bien, agradecemos la participación del señor Andreas Forer, director del proyecto Fortalecimiento Estado de Derecho, y también por su compromiso en el abordaje del acceso a la justicia para las personas migrantes desaparecidas. En este momento contaremos con la participación de la señora Juanita Durán Vélez, coordinadora técnica y socia fundadora del Laboratorio Justicia y Política Criminal, quien también colaboró en la redacción del informe citado. Ella presentará los mecanismos del informe de mérito referidos específicamente en los capítulos 1, 4, 5 y 7 del informe. Ella tiene 20 minutos para su intervención. Después de su intervención, tenemos el agrado también de contar con la participación de la señora Fabián Cabaret. Ella es directora de la Fundación para la Justicia. Ella hará la presentación de las conclusiones y recomendaciones del informe según el capítulo 8 del citado informe. Ella también tiene 10 minutos para su intervención. Luego hacemos un recordatorio para quienes deseen formular sus preguntas o algún comentario al respecto, pueden hacerlo a través del chat del presente evento y serán leídas al final de acuerdo con el tiempo de la agenda. El espacio es para la señora Durán Vélez y la señora Fabiani. Buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Gina Cabarca, soy la directora del Laboratorio de Justicia. Yo voy a estar haciendo la presentación. Juanita Durán me acompaña, también está conectada. Buenas Eh, tardes a todos y a todas. Gracias. Bien, entonces, gracias por las palabras, señor embajador Hardy Beckel y señor Andreas Forer. Un gusto saludarlo de nuevo en Guatemala, Amalia, todas las compañeras de la Fundación para la Justicia. Nosotros entonces vamos a usar estos 20 minutos para contarles de forma más bien descriptiva lo que encontramos respecto a los mecanismos transnacionales para la búsqueda e investigación en casos de personas migrantes desaparecidas. Para eso, si quieren podemos seguir. Les vamos a contar rápidamente como lo que vamos a tocar en estos 20 minutos
Les vamos a contar brevemente las dos organizaciones que participamos en la elaboración del informe. Les vamos a contar sobre el objetivo, la metodología del estudio. Vamos a compartir con ustedes algunos hallazgos y vamos a describir brevemente algunos de los mecanismos que están incluidos en el informe. Por la extensión del informe, vamos a concentrarnos en algunos de esos mecanismos, no los vamos a tocar todos, y tal vez en el espacio de preguntas podemos abordar algunos que ustedes sientan que vale la pena profundizar. Si quieren, sigamos. Bien, entonces, ¿quiénes participamos de la elaboración del informe? Como lo mencionaba el señor Andreas Forer, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, basada en México con oficinas en todos los países, en la mayoría de los países de Centroamérica, lidera la elaboración de este informe. Esta es una organización de sociedad civil que defiende los derechos humanos y apoya a las familias en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, em, y que se ha dedicado durante las últimas década y media a luchar por los derechos de las personas migrantes desaparecidas y de sus familiares. Y como vamos a ver en la descripción de los mecanismos, la fundación ha sido fundamental para la instauración de estos mecanismos y para que varios de estos mecanismos puedan seguir funcionando. Nosotros, entonces yo hago parte de una organización que se llama Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Nosotros somos un centro de acción y pensamiento ubicado en Colombia, que nos dedicamos a la transformación de la justicia y la gestión de la criminalidad, y fuimos invitados por la Fundación para la Justicia para aliarnos en este producto en concreto y apoyarles en la sistematización de información, el análisis de información y la construcción del informe. Entonces, en este espacio queríamos un poco explicarles eso. Parte de lo que nosotros hacemos en Colombia tiene que ver también como con el seguimiento a mecanismos de búsqueda en Colombia y digamos, en esta ocasión nos juntamos, nos aliamos con la Fundación para la Justicia para la elaboración del informe. Siguiente. Creo que si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya pasó, Ginny. Ah, listo, perfecto. Entonces que aquí se ve un poquito después. ¿Qué queríamos hacer nosotros con este estudio? Entonces, lo primero era que nuestro objetivo era describir esos mecanismos, ¿sí? Y describir esos mecanismos con base en información documental. Estoy todavía en la diapositiva anterior. Sí, Sí, la anterior. sí, sí. A veces es más fácil cuando uno tiene su propia, pero está bien. Ahí está perfecto. Listo, perfecto. Y describir esos mecanismos, identificar cuáles eran las buenas prácticas que se han hecho en su uso y hacer algunas recomendaciones. Para esto usamos varios tipos de fuentes de información, recopilamos y sistematizamos información documental. Ustedes van a ver, me voy a referir a algunas de estas cosas en las descripciones: acuerdos, protocolos, normas que han dado lugar a los distintos mecanismos. También hicimos entrevistas semiestructuradas virtuales a personas que han usado los mecanismos o en algunos casos participaron del diseño de los mecanismos. Acá entrevistamos a algunas personas de las instituciones que hacen parte de los mecanismos, pero digamos que ese es uno de los elementos que como organizaciones pensamos que se puede profundizar más, y es poder tener más acceso a lo que las instituciones consideran que es fundamental sobre el funcionamiento de los mecanismos. Inclusive tuvimos la oportunidad, como decía el doctor Andreas, la Fundación para la Justicia es representante en varios de estos casos, entonces hicimos una revisión de algunos expedientes, manteniendo por supuesto la confidencialidad de la información, pero un poco para ver el funcionamiento de los mecanismos, e inclusive pudimos hacer encuestas a algunas de las familias que buscan a sus seres queridos y que
digamos, que han hecho y han interactuado con varios de estos mecanismos de búsqueda. Los productos, entonces, son, digamos, finalmente son tres productos, un informe escrito, que es del que les vamos a estar hablando. También hicimos como un resumen de los mecanismos en forma de libro más sencillo y un brochure muy corto de 2 páginas con la ruta principal de los mecanismos. Siguiente. Y esto quizás es lo primero que encontramos y es que todos los mecanismos que les vamos a contar a continuación comparten una misma ruta de búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Esa ruta está explicada en esos 6 puntos que ustedes ven en la pantalla. Vamos a ver cómo los distintos mecanismos hacen parte de algunos de estos momentos de la ruta. El primero, un momento de denuncia y solicitud de la búsqueda de la persona migrante desaparecida. Varios de los mecanismos entonces son receptores de esas denuncias y aquí vamos a empezar a ver cómo se pueden o no se pueden estar articulando en esa recepción de la demanda y solicitud de búsqueda. Hay un segundo momento de toma de muestras genéticas. Varios de los mecanismos tienen la posibilidad de hacer esta toma de muestras genéticas y aquí parte de lo que vimos es que los familiares, digamos, acuden a alguno de estos mecanismos, pero no hay como una comprensión articulada y armónica de, digamos, cómo se puede acceder a este segundo momento de la ruta. Un tercer momento de investigación y análisis de la información, que por lo general está a cargo de las instituciones públicas. Un cuarto momento, en algunos casos, del reconocimiento de la calidad de víctima, tanto de la persona migrante desaparecida como de los familiares de esa persona. Un quinto momento que se centra en el momento de la identificación de la persona desaparecida y un último momento de la notificación de esa identificación. Entonces, esto, digamos, uno de los hallazgos es que todos los mecanismos que les vamos a contar comparten esta ruta de trabajo y eso es parte de lo que podemos ver en el brochure, donde entonces sintetizamos cada uno de los mecanismos, de qué se trata, cómo se puede acceder a ese mecanismo y los datos de contacto para poder acceder a ese mecanismo. Siguiente. Bien. Aquí les queríamos compartir 4 hallazgos que encontramos de los mecanismos. El primero es que encontramos múltiples mecanismos e iniciativas para la búsqueda. Algunos son exclusivos de sociedad civil. Ahí vamos a enfocarnos acá en los comités de familiares y en las caravanas de madres. Algunos otros son mixtos, tienen participación tanto de sociedad civil como de instituciones. Unos son nacionales y otros son transnacionales. Encontramos que el carácter mixto de estos mecanismos arroja muy buenas prácticas para la construcción de confianza y la importancia de esta confianza para la obtención de resultados. Entonces, parte de lo que nos dimos cuenta fue que los mecanismos mixtos, esos que tienen participación de sociedad civil y de las instituciones públicas, son los mecanismos que tienen mejor resultado precisamente por esa posibilidad de que a través del mismo mecanismo se construyan esos lazos de confianza. Las instituciones involucradas en la búsqueda y la investigación de personas migrantes desaparecidas mezclan instituciones judiciales y administrativas. Entonces estamos hablando de fiscalías, ministerios públicos, de comisiones de búsqueda y de cancillerías, consulados, etc. Los mecanismos, entonces, en ese sentido, están pensados justo para facilitar ese trabajo conjunto entre autoridades judiciales, autoridades que tienen la labor de investigar qué sucedió y quién es el responsable, y las autoridades administrativas. Y el cuarto hallazgo es que, disculpen, encontramos la necesidad sentida de muchos familiares y de instituciones de que estos mecanismos se articulen de mejor forma, ¿sí? Lo que encontramos es que hay múltiples formas de entrada, pero poco intercambio de información entre los distintos mecanismos. Bien.
Listo, entonces el primer mecanismo que describimos es el mecanismo de los comités de familiares. El primer comité de familiares que encontramos es de 1999 en Honduras, COFAMIPRO. Encontramos 7 comités de familiares en Honduras, al menos un comité de familiares en El Salvador y un comité de familiares en Guatemala. Ahí están referenciados en el cuadro. Estos son espacios fundamentales para crear lazos de confianza entre los familiares que buscan a sus seres queridos para unir y articular esfuerzos y dar impulso a la búsqueda de sus seres queridos. Los conforman principalmente mujeres, madres, hermanas, esposas. Las condiciones de trabajo de estos mecanismos ciudadanos encontramos varias características. La primera es que pocos cuentan con personalidad jurídica, pero muchos tienen estructuras de gobernanza, procesos de designación de cargos y reglas de funcionamiento. Esto es fundamental porque sí encontramos que son espacios que están bien organizados, aunque no estén formalizados como personalidad jurídica. Y encontramos muchas buenas prácticas. Acompañamiento entre pares, inclusive nos contaron sobre aspectos de organización logística de cómo funcionan los comités de familiares, que son muy buenas prácticas, por ejemplo, reuniones semanales de evaluación y planeación que se usan para poder abordar y resolver a veces cuando hay desacuerdos entre familias. Pero también encontramos que hay una multiplicidad de riesgos que reportan las personas que hacen parte de estos comités, amenazas, falta de recursos económicos y algunos conflictos para la gobernanza. Este es el primer mecanismo que describimos, los comités de familiares, que como vamos a ver, después participan en otros mecanismos. Siguiente. El segundo mecanismo que describimos son las caravanas de madres, que aparecen, las tenemos reportadas desde 2008. Estos son mecanismos de acción colectiva de naturaleza humanitaria que se dedican a la búsqueda en campo. Por cuenta propia, denuncian y visibilizan la violencia sufrida por las personas migrantes desaparecidas, pero también por las familias que los buscan. Acá encontramos que estas caravanas de madres recorren Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras van haciendo casi que el mismo recorrido que las personas migrantes desaparecidas, denunciando lo que ocurrió y haciendo casi que labores de búsqueda en campo por cuenta propia. Este mecanismo en específico reporta riesgos de seguridad altos que están asociados a los lugares de donde vienen las madres que están buscando a sus seres queridos y los riesgos que también se encuentran en la ruta. Estos son los dos mecanismos, digamos, como exclusivamente de sociedad civil que encontramos y referenciamos dentro del informe. El siguiente grupo de mecanismos son los que les contaba que son los mecanismos mixtos. Estos son mecanismos que asocian sociedad civil, por lo general, sociedad civil organizada, representada en organizaciones tanto de los países de origen como organizaciones de sociedad civil de México, incluyen instituciones y al equipo de antropología forense argentino y forman entonces estos mecanismos de búsqueda que incluyen institucionalidad y sociedad civil. Los bancos de datos forenses son el primer mecanismo mixto que reportamos en el informe. Estos bancos de datos forenses los encontramos desde 2010. Su origen es un proyecto a cargo del equipo argentino de antropología forense, el proyecto Frontera, y a partir de ese proyecto Frontera se empezaron a crear bancos de datos forenses de personas migrantes no localizadas en distintos países. Estos bancos de datos se crearon por acuerdos entre instituciones y sociedad civil para crear estos mecanismos de bancos de datos
humanitarios, ¿sí? Con el propósito de precisamente cruzar información de las personas migrantes desaparecidas, digamos, las muestras genéticas de sus familiares y poder hacer cruce de información para hacer identificación forense con cuerpos sin identificar encontrados en México, en Estados Unidos y en otros países. Aquí, entonces, y parte de lo que les contaba, ¿se acuerdan? Era que estos mecanismos mixtos tienen buenas prácticas que parte de lo que vamos a recomendar luego es cómo estas buenas prácticas se pueden documentar. Acá voy a mencionar tres. Uno es que en los bancos de datos forenses se hace una documentación multidisciplinaria de los casos. Esto lo que quiere decir es que desde distintas disciplinas, entonces desde el médico forense, el antropólogo forense, pero también desde el apoyo psicosocial y desde el punto de vista de la investigación y documentación, se recoge información sobre los casos. Esto es una de las buenas prácticas porque esto lo que permite es tener información diversa que amplía la forma como se puede cruzar estos datos para poder hacer identificaciones positivas. Se integran entonces bancos genéticos a partir de la recolección de muestra de los familiares. Este es uno de los mecanismos que es el más buscado para poder hacer esta recolección de las muestras de las familias, ¿sí? Y para poder hacer este cotejo con las distintas bases de datos de la región con personas desaparecidas. Y la última buena práctica que quiero resaltar de este mecanismo son los espacios de coordinación regulares que empiezan a contar, estos los vamos a ver que se repiten en otros mecanismos, que son espacios donde estas distintas agencias y actores que hacen parte del mecanismo regularmente no solamente se reúnen a charlar y a ver cómo van, sino que realmente se reúnen a ver cómo se están haciendo los protocolos de búsqueda y los instructivos si se están siguiendo y cuáles son los procedimientos específicos legales, forenses y logísticos que se implementan, si sí se están implementando bien o no. Entonces, en este mecanismo es donde empezamos a encontrar esta buena práctica que, vamos a ver, también se repite en otro, por ejemplo, en la comisión forense. ¿Qué desafío encontramos? Y este desafío tiene que ver con nuevos avances que ha habido y es, por ejemplo, con el ajuste para la articulación entre estos bancos de datos forenses que son humanitarios, ¿sí? Que tienen información que entonces no está alojada en las instituciones estatales, sino que está alojada en estos bancos mixtos con bancos de datos forenses oficiales de reciente creación, ¿sí? Entonces, lo que encontramos como un desafío es que, claro, esto es una oportunidad que empiecen a aparecer los bancos de datos forenses oficiales, pero que hay que entonces hacer ajustes para que estos bancos de datos forenses se puedan articular. El siguiente mecanismo es la comisión forense. Este es un mecanismo del 2013, también es un mecanismo de mixto que combina sociedad civil e instituciones. Aquí específicamente empieza por un acuerdo que hace la Fiscalía Federal de México con organizaciones de sociedad civil de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que en el caso de la Comisión Forense están representadas por la Fundación para la Justicia, con, una vez más, la participación de los peritos expertos forenses del equipo argentino de antropología forense. Este mecanismo específico creado en 2013 tiene un mandato muy específico que es identificar a las personas migrantes desaparecidas en Nueva León y Tamaulipas, cuyos cuerpos fueron hallados digamos, en unas fosas y en unos escenarios en lugares específicos en 2010 y 2012. Entonces, este mecanismo mixto tiene como un mandato concreto, que es la identificación de 190 cuerpos, de los cuales ya ha identificado 97, y tiene también un grupo grande de buenas prácticas. Varias están, digamos, ya las conté para los bancos de datos forenses. Aquí tal vez voy a agregar algunos. Uno es como tener dictámenes integrados de identificación.
Esto lo que quiere decir es que son dictámenes que tienen la experticia tanto de el cruce, por ejemplo, de el material genético, como la información de cómo la información antemortem y postmortem se analizó y se verificó para dar cuenta de esa identificación. La otra gran, digamos, que además aparece primero en esta comisión forense es un protocolo de notificación de cómo se puede contarle a la familia sobre digamos, sobre el hallazgo de una identificación. Este protocolo entonces da cuenta de unas notificaciones más sensibles y pedagógicas, y aquí encontramos que esto es una buena práctica que también fue referenciada por algunas familias, inclusive diciéndonos que ese acto de notificación ayudó a elaborar el cierre de la agonía, de la incertidumbre, y fue un momento fundamental en el proceso de búsqueda. Acá hay muchas otras buenas prácticas. Yo por el tiempo voy a ir más rápido, pero quiero mencionar los dos desafíos que encontramos. Uno es que la comisión forense ha ido disminuyendo el número de identificaciones con los años, y parte de eso tiene que ver con que están ahora en la necesidad de poder ampliar los cruces de información posible, ¿sí? Y esto va a requerir entonces incorporar otras instituciones a la labor de búsqueda. ¿Para qué? Para poder tener más información que cruzar. Y lo otro, y esto vamos a ver que se repite en el siguiente mecanismo, difundir más para tener más acercamientos de familias al mecanismo. El siguiente mecanismo es el mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación. Ese es el MAEBI, ese fue construido en el 2015. Y ese mecanismo, entonces, digamos, lo que ayuda es precisamente a que las cancillerías, los consulados en los distintos países de Centroamérica puedan recibir y articular la información de las denuncias de personas migrantes desaparecidas, y que se empiece la ruta de búsqueda digamos, de una forma más directa y expedita, al relacionar estas denuncias que se ponen en las cancillerías, en los consulados, etcétera, con la unidad de la Fiscalía Federal especializada en estos casos. Acá, digamos, hay como una ruta establecida dentro del MAEBI, y aquí los desafíos son varios. Ya mencioné uno, la falta de difusión, barreras de comunicaciones entre las autoridades y familiares. Acá nos reportaron que varias veces la necesidad de intérprete es requerida sobre todo para algunos de las comunidades indígenas que también están buscando a sus seres queridos, y hay barreras de comunicación. Todavía hay poca coordinación, entonces aunque existe el mecanismo, hay poca coordinación entre estas autoridades consulares y las autoridades investigativas y de búsqueda, y digamos, se requiere mayor labor de investigación para tener mejores resultados en la búsqueda. Alguno de los familiares encuestados lo que nos decía es: yo siento que cuando el caso empieza a ser investigado, lo que hay es un cruce y cruce de oficios, de noticias y comunicaciones entre instituciones, pero poca búsqueda real en campo de dónde puede estar la persona desaparecida. Y ya lo último, ya prometo que ya voy a terminar, quería solo mencionar los otros mecanismos que tenemos dentro del informe. Tenemos el mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos de Guatemala, creado en el 2023, el protocolo de búsqueda de migrantes desaparecidos y la ley del Sistema Nacional de Bancos de Datos de ADN de Honduras de 2023. Esta es la ley que parte de lo que decimos es que debe articularse con el banco de datos forenses que ya existe en Honduras, el humanitario. El protocolo de asistencia y gestión humanitaria para salvadoreños en el exterior, esto es de Salvador, también de 2023. El convenio de colaboración en el estado de Coahuila de Zaragoza de México, esto es 2023. Y la mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, que es del 2021. Entonces, estos son también mecanismos que están descritos en el informe, que como ustedes pueden ver, son más recientes, donde todavía no tenemos respuesta tan grande de resultados, y que algunos están próximos a ser implementados. Entonces, por eso solo los menciono. Y con eso termino, digamos, con este primer brochazo de los mecanismos de búsqueda que identificamos y que describimos en el informe.
Muy bien, muchas gracias, Gina. Sigo yo entonces, pues muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo pues muy fraterno a la distancia por parte de todo el equipo de la Fundación para la Justicia y para quienes estamos en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pues gracias por su presencia y gracias sobre todo por su interés en ese tema tan sensible como lo es la desaparición de personas migrantes, ¿no? También quiero agradecer especialmente a la cooperación alemana, a la GIZ y al equipo de Gina y Juanita, el Laboratorio de Justicia, por su colaboración en este esfuerzo, pero también por su acompañamiento constante en las iniciativas y el trabajo pues que la Fundación lleva a cabo no sola, definitivamente con muchas otras alianzas, como también se refleja en el informe, ¿no? Entonces, por mi parte, muy brevemente abordaré algunas conclusiones, efectivamente, y recomendaciones que descartamos pues del estudio realizado, pero también y sobre todo de la experiencia práctica, ¿no? De utilización de los mecanismos y del trabajo de acompañamiento a víctimas. Como consideraciones generales, muy breve, quisiera destacar 4 puntos. Primero, reconocer la existencia y la aportación de los mecanismos transnacionales efectivamente como una vía de acceso a la búsqueda, a la identificación y a la justicia para las familias de personas migrantes desaparecidas, pero también víctimas de otros delitos, ¿no? Eso también lo señalaremos más adelante. Reconocer la evolución pues, de la institucionalidad en ese sentido, tanto en México como en Guatemala, Honduras, El Salvador, y la evolución y consolidación de los marcos normativos en los 4 países a lo largo de los últimos años, ¿no? Ahí, pues, destacar, por ejemplo, en relación al MAEBI, los lineamientos de operación que fueron emitidos en el año 2022, como decía Gina también, la reproducción, digamos, de la experiencia de la Comisión Forense en el estado concreto de Coahuila en México, también que ha permitido llevar a cabo identificaciones de personas desaparecidas, ¿no? Y también reconocer mucho de forma reciente la creación de protocolos específicos de búsqueda de personas migrantes desaparecidas en el exterior, en los países de origen, ¿no? En concreto, Guatemala, Honduras, El Salvador, dado que los 3 países cuentan con un protocolo con nombres distintos, pero todos, digamos, orientados al apoyo a las familias y a la búsqueda también desde el país de origen. En ese sentido, eso nos coloca pues una base relevante para las familias y los comités de familiares que los acompañan para poder reportar y denunciar una desaparición, tanto desde el país de origen como también a través de las autoridades mexicanas en esos países, ante las autoridades mexicanas directamente, ¿no? De ahí el reto de la articulación, definitivamente, que es lo que también comentaba Gina, ¿no? Pero reconocer esto. También quisiera reconocer que la importancia del hecho de que los mecanismos, y eso es importante mencionarlo, no son excluyentes, ¿no? Aquí quiero resaltar mucho también para todos que las personas y las familias de personas migrantes desaparecidas que buscan a sus seres queridos en México y que buscan la justicia en México porque es donde hayan ocurrido los hechos, tienen los mismos derechos que la población mexicana, por decirlo de alguna manera. Es decir, ante la legislación y el sistema de justicia mexicano, no importa la condición migratoria y no importa el país de origen en ese sentido, ¿no? Y esos mecanismos, efectivamente, como lo podemos ver un poco a través del informe, pues se complementan y en ese sentido es posible para una familia acudir a 1, 2 o eventualmente 3, dependiendo del caso, mecanismos al mismo tiempo, ¿no? Finalmente, hay que identificar que la condición específica de un caso es la que nos debe marcar la ruta a seguir, buscar la ruta más eficiente en ese sentido, tomando en cuenta la característica de cada caso, porque evidentemente no es necesariamente lo mismo una estrategia de atención a un caso de desaparición de larga data que una desaparición más reciente o eventualmente otro tipo de delitos
como desgraciadamente es muy frecuente, las situaciones de secuestro, por ejemplo, en territorio mexicano, ¿no? Entonces, resalto esto porque un mecanismo como es el mecanismo de apoyo exterior no es exclusivo del delito de desaparición, ¿no? Me parece importante subrayarlo porque parece que alrededor de una situación de desaparición como tal o como la nombramos, puede haber distintas aristas. De ahí la relevancia siempre de la documentación inicial, la más completa posible de los casos para identificar con la mayor precisión posible la situación, la necesidad y por lo tanto la ruta a seguir, ¿no? También resaltar, como lo decía Gina, me parece el carácter mixto de varios de los mecanismos y su carácter interdisciplinario, me parece que definitivamente marcan la diferencia, ¿no? Esa ecuación, como luego me gusta llamarlo, entre la participación de las autoridades que corresponden, la participación de los comités de familiares y las víctimas que ellas acompañan, y a su vez las organizaciones de la sociedad civil, y ahí subrayar y agradecer por esa vía, como siempre, obviamente el rol fundamental del equipo argentino de antropología forense en todos esos mecanismos, ¿no? Esa ecuación me parece que es la más adecuada, eventualmente, para abordar ese tipo de situación y para una mayor efectividad, digamos, en la obtención de resultados, pero también para, digamos, garantizar procesos dignos y satisfactorios para las víctimas, ¿no? Es decir, ahí las dos aristas siempre son muy importantes, la eficacia y la certeza de los resultados técnicos, como lo pueden ser los de una identificación forense, pero también la forma en que se trabaja con las víctimas y la forma en que se llevan a cabo los procesos, por ejemplo, de notificación, de entrega de información y documentación, y en su caso de repatriación, son igualmente fundamentales para brindar y garantizar una respuesta y digna para las personas, ¿no? Y como última consideración general que quisiera subrayar un poco es esa distinción eventualmente entre los mecanismos que son exclusivamente, digamos, de búsqueda forense, como lo son la comisión forense, los bancos de datos forenses, también el proyecto que se desarrolló en el estado de Coahuila, en México, pues están centrados evidentemente en la búsqueda forense. A cambio, eventualmente, del MAEBI, y por eso también es importante identificar el rol específico del MAEBI, que está orientado a la búsqueda en vida y búsqueda forense, pero también es dentro de los mecanismos el que tiene esa vertiente, digamos, de acceso a la investigación penal y bueno, y principalmente a la búsqueda en vida, ¿no? Entonces, eso también es importante remarcarlo, porque efectivamente para el acceso a un proceso formal de investigación penal en territorio mexicano, consideramos que el MAEBI pues, puede ser la vía más rápida y más sencilla, digamos, para las víctimas. La siguiente. En cuanto a retos, bueno, ya Gina comentó varios de ellos, simplemente insistir en la necesidad efectivamente de que ya con esa solidez de marcos normativos que se tienen en la región, hay que seguir avanzando en la eficacia de los procesos de intercambio de información y de articulación entre los países de origen y el país de desaparición, bueno, principalmente México, dado que es más complejo trabajar en territorio estadounidense. Y para esos efectos, yo creo que la difusión, obviamente, tanto ante la sociedad, ante las comunidades de origen, de las familias de víctimas, pero también ante las propias autoridades, pues es algo esencial. Y por eso creemos que sería un esfuerzo conjunto bien importante poder acercar la información a las comunidades y países de origen de las víctimas, para que poder seguir, digamos, el trabajo de localización y, en su caso, identificación de víctimas, ¿no? Y para esto, obviamente, es esencial el fortalecimiento de los registros de información para, pues, ese cruce, como lo comentaba Gina, ese cruce de información tan esencial entre, por un lado, la información relativa a la persona migrante desaparecida
tanto la información física como la referencia de las circunstancias de desaparición. Por otro lado, la información familiar, como lo puede ser la genética, pero también hay otros medios evidentemente forenses de identificación, dependiendo de la situación de cada caso. Y también, por otro lado, evidentemente lo que es el cruce de información con los datos de cuerpos no identificados, por ejemplo, en el caso de la búsqueda forense, ¿no? Otro parámetro que me parece que es importante subrayar es el de garantizar siempre la participación de las víctimas y de los comités que los acompañan y también de las organizaciones civiles que trabajamos en esos procesos y como ya lo mencionamos, que nos parece puede significar, junto con las autoridades correspondientes, una ecuación adecuada para la obtención de resultados, ¿no? Y finalmente, creo como un poco de la práctica y de la observancia de en qué punto nos encontramos actualmente respecto al funcionamiento de los mecanismos, creo que es importante seguir pensando y analizando de qué manera necesitamos seguir fortaleciendo los métodos y las formas de articulación y acuerdos entre los países involucrados, ¿no? Porque eso, si la desaparición la estamos abordando desde una perspectiva transnacional, evidentemente la respuesta tiene que ser transnacional también, y en ese contexto observamos, digamos, que hay mucho desfase todavía en los tratados de cooperación mutua actualmente vigentes entre los países y que eso suele representar una limitación para una cooperación mucho más flexible y solidaria entre los países involucrados. Muy brevemente respecto al mecanismo de apoyo exterior, insistir en garantizar que los consulados de México en los distintos países de la región puedan recibir efectivamente las denuncias y los reportes de las familias que se acerquen, sea para presentar denuncias o reportes de manera escrita o también de manera oral, como lo permiten los lineamientos del mecanismo publicados en el año 2022 y que son obligatorios para todos los consulados de México en la región, ¿no? Y ahí, pensando en el MAEBI, también quiero insistir en algo que me parece relevante. Cuando hablamos del problema de la desaparición y otros delitos cometidos contra la población migrante en su tránsito y en territorio mexicano, efectivamente no nos limitamos a visualizar el tema de la desaparición, los secuestros, la extorsión y los homicidios desafortunadamente también forman parte muchas veces pues, de las violencias contra la población migrante y el problema está muy extendido y no está limitado evidentemente a los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, con los cuales definitivamente hay una experiencia de trabajo, bueno, de más larga data, pero recordar que los lineamientos del mecanismo de apoyo exterior son aplicables a toda la región. Y ahí quiero subrayar, pues, que evidentemente la evolución de los flujos migratorios y también la evolución de los fenómenos criminales, eso implica que cada vez más tenemos también reportes y solicitudes de intervención de parte de familiares de víctimas migrantes de otros países, con algunos países con mayor incidencia, como lo son Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y también Ecuador, ¿no? En cuanto a los bancos de datos forenses, bueno, un poco de la situación actual y de cómo se está trabajando en cada uno de los países. Nada más subrayar, me parece importante identificar que en este momento no hay banco de datos forense humanitario en Guatemala operando propiamente. Lo hubo años atrás, pero bueno, por distintas razones se había suspendido ese convenio en aquel momento. Y bueno, desde la fundación, también con los comités y el equipo argentino y otras organizaciones nacionales, evidentemente hemos retomado la comunicación también con las autoridades de Guatemala que están actualmente a cargo del mecanismo de búsqueda y pues un poco con esa propuesta, ¿no? De poder retomar ese proyecto considerando evidentemente las altas incidencias de población guatemalteca desaparecida en México y Estados Unidos, ¿no?
Y también, como lo decía hace unos minutos, recalcar, pues ahora sí que la invitación a las autoridades de todos los países a garantizar y permitir la participación de los comités de familiares en la operación, digamos, de los bancos de datos forenses, reconociendo su rol fundamental en el acompañamiento psicosocial y en la movilización de las familias de víctimas. Finalmente, en relación a la comisión forense, bueno, también tiene algunos retos, como lo decía Gina, reconocer que hasta el momento de los 190 cuerpos que fueron entregados a la comisión forense para la identificación de las víctimas y en su caso para los procesos de revisión de identificación o corrección de situaciones que fueron incorrectas en su momento en la entrega de restos, bueno, lo que identificamos ahí como grandes retos, por un lado, que la Fiscalía General de la República, porque es la que lleva a cabo la investigación penal de los casos que son objeto del mandato de la Comisión Forense, se sigan, digamos, articulando con las fiscalías estatales de México. Hay que recordar que aquí son 32 entidades federativas más la Ciudad de México, ciudad capital, y eso implica pues un cruce de información con todos los estados de la República, en tanto no contamos con todavía con bases de datos centrales, digamos, que realmente recojan, o sea, ya existen bases para esto, pero todavía no están alimentadas del todo con toda la información de todos los estados de la República, ¿no? Entonces, en tanto, es importante que la Comisión Forense se siga articulando con las fiscalías estatales de México y también, por otro lado, nos parece importante identificar que varios países que son de interés importante para la Comisión Forense, como lo son Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Cuba, por citar algunos, pero podría haber más, son países de interés para la Comisión Forense, dado que si bien ha habido un cruce mucho más constante con Guatemala, Honduras, El Salvador, todavía faltan más de 90 víctimas por identificar y eso nos marca la necesidad de ampliar el rango, digamos, de búsqueda en la región, ¿no? Y finalmente, pues lo que comentaba hace un momento, me parece importante que también se vaya revisando la normatividad en cuanto a los tratados de cooperación que existen entre los países para evitar las limitaciones que eso puede involucrar eventualmente en procesos de revisión, digamos, exhumación o entrega de restos, ¿no? Tomando en consideración, y bueno, nosotros lo tomamos mucho como punto de partida para esta cuestión, lo que establece el artículo 15 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, porque eso nos pone una pauta base justamente de compromiso de los estados en cuanto a la búsqueda de carácter transnacional y no solamente para procesos de investigación o cruce de información forense para la identificación en sí, sino también para situaciones específicas que pueden implicar intervenciones de campo en los países de origen, ¿no? Para revisión o para situaciones como muy específicas de exhumación, por ejemplo. Eso también, el artículo 15 de la Convención nos marca bastante la base, digamos, de derecho internacional en esa materia y por eso nosotros lo hemos vivido bastante, hemos analizado bastante los tratados que tiene México con los países de la región y sí creemos que ya están un poco desfasados, digamos, de la realidad, entendiendo que la asistencia mutua en materia penal, pues hoy en día ya no tiene que ser vista solamente en procesos, digamos, de entrega de personas detenidas o situaciones de esa naturaleza, ¿no? Y finalmente, si me dan nada más un minuto más, les comentaba de la experiencia reproducida en el estado de Coahuila, que está basada en buena medida, digamos, en la metodología de trabajo y la articulación que nació del proyecto de la Comisión Forense
Afortunadamente, la apertura de las autoridades de Coahuila permitió la suscripción de un convenio en el año 2023 y todo eso nos llevó, junto con el equipo argentino y con una organización local, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que también saludamos y reconocemos mucho su acompañamiento por ahí. Bueno, pues ese proceso permitió también la identificación de personas y por lo tanto esperaríamos poder seguir adelante con una propuesta que ya colocamos en su momento a las autoridades de Coahuila para la búsqueda forense específicamente de personas migrantes, sabiendo que muchas personas migrantes intentan el cruce hacia Estados Unidos por el Río Bravo o bien por desierto en el estado de Coahuila y que desafortunadamente eso muchas veces lleva a una acumulación de cuerpos no identificados que están, pues, digamos, almacenados en las instalaciones de la Fiscalía de Coahuila. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Bien, a efectos de nuestra agenda, agradecemos la presentación a Gina y a Fabiane. En este momento tenemos el honor de contar con la participación del señor Luciano Hassan y para ello comparto un extracto de su semblanza curricular. Él fue miembro experto del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas del 2017 al 2023 y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas durante 2 mandatos, 2011 y 2017. También es abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Asociación Memoria Activa. En el ámbito gubernamental fue coordinador del programa Verdad y Justicia y subsecretario de Política Criminal, ambos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Fue asesor de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados de la Nación. Asimismo, es autor de publicaciones en materia de derechos humanos, reforma judicial y derecho procesal penal. Actualmente coordina el programa contra la violencia institucional de la Defensoría Pública en Argentina. El señor Hassan nos compartirá sus comentarios al informe de mérito. Al respecto tiene 15 minutos y el espacio es suyo, señor Hassan. Muchísimas gracias, Amalia, por esta presentación y gracias a la Fundación por esta invitación. La verdad es un honor compartir con todas y todos ustedes. Quiero comenzar felicitando a la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho y también a las autoras del informe por su profesionalidad, justamente por la profesionalidad del informe, algo que caracteriza a todos los productos de la Fundación. Estoy acostumbrado ya de hace muchos años a leer este tipo de informes, pero además, más allá del informe, por el importante rol que cumplen en la lucha por la defensa de los derechos de las personas migrantes y, por supuesto, por la búsqueda de quienes desaparecen en el contexto de la migración. Imagino, y por lo que he podido ver, que también en esta sala virtual hay familiares de personas desaparecidas, miembros de los distintos comités de acompañamiento, así que quiero aprovechar también para extender mi solidaridad y dar el merecido apoyo a la distancia. Y quiero también aprovechar para destacar la importancia de la cooperación internacional para acompañar este tipo de proyectos, así que también quiero felicitar a la Embajada de Alemania, a su agencia de cooperación, por apoyar este tipo de iniciativas. Yendo directamente a lo que tiene que ver con el informe, la lectura me dejó una sensación positiva en algún punto, en términos globales, sobre todo lo que se ha avanzado durante la última década. Muchas veces, sobre todo, sé que estoy hablando a familiares de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, a veces es difícil de ver los avances, parece algo contraintuitivo cuando uno
convive con la desesperación de la búsqueda, con la incertidumbre, que son justamente propias de la desaparición de los seres queridos. Desde el punto de vista personal, y disculpen la autorreferencia, pero para contextualizar un poco esta visión inicial, yo pude tomar conciencia de la gravedad humanitaria de la desaparición de migrantes hace algo más de una década, cuando era miembro del Comité contra la Desaparición Forzada y era relator para México, y justamente estaba comenzando a preparar el diálogo que el comité iba a tener con México a partir del primer informe que México había presentado en virtud de la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En ese contexto, Ana Lorena Delgadillo, quienes seguramente todos ustedes conocen muy bien, me vino a ver a Buenos Aires, tuvimos una serie de reuniones, también vinieron familias de personas migrantes a la sesión en Ginebra para intercambiar justamente en ese momento con el comité, y la verdad es que para mí fue realmente revelador, de alguna manera, una situación que, si bien parece obvia para cualquier persona, hay que escuchar a las víctimas, y por supuesto ni hablar de las personas que lo viven directamente, pero si la desaparición forzada genera un sufrimiento asimilable muchas veces a la tortura y a los malos tratos para los familiares, cuando esas personas desaparecen en su país de nacionalidad, en el país en el que está su familia, basta ponerse en los zapatos, en la piel de las familias cuando estas desapariciones se dan en un país lejano, en un país en el que, con el cual es difícil comunicarse, donde uno no puede ir a tocar la puerta de las instituciones, donde uno no conoce las instituciones públicas a las que golpear la puerta. Entonces, sinceramente, creo que esto es lo que a todos quienes trabajamos el tema de las desapariciones forzadas nos debe sensibilizar, y sobre todo debe sensibilizar a la comunidad internacional en general. Entonces, a partir de aquí, el comité comenzó a hacer un seguimiento de la desaparición de migrantes. Esto se inició con una serie de recomendaciones en esas primeras observaciones, en ese, de alguna manera, primer informe que sacaba el comité precisamente a inicios del año 2015, y entre las recomendaciones aparecía la de crear un mecanismo de apoyo exterior. No era nada original y ningún invento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, sino que tenía que ver con hacerse eco precisamente de las necesidades y los reclamos de los comités y de las familias de las personas migrantes desaparecidas. Poco tiempo después, la entonces PGR, Procuraduría General de la República, crea el mecanismo de apoyo exterior. Ese proceso siguió con distintos informes y seguimiento de las primeras recomendaciones, incluso hasta influir de alguna manera en el comité, que sacó su primer comentario general número 1 del Comité contra la Desaparición Forzada, que es justamente sobre desapariciones forzadas en el marco de la migración, que de alguna manera también se unía a un informe temático que publicó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias. Fue el primer informe justamente en el que me tocó participar ya como miembro del grupo de trabajo en el año 2017. Ambos documentos me parece que son documentos muy interesantes para traer aquí a la discusión y como fuente de información, sobre todo porque tienen que ver con las obligaciones internacionales de todos los estados de la región, tanto los estados de origen como los estados de recepción, donde están desapareciendo muchas de las personas migrantes. Bien, entonces, a más de una década de ese momento, que es el tiempo, como decía, de alguna manera, en el que yo tengo plena conciencia de estos desafíos, pero que sé que es una lucha mucho más larga para muchas de ustedes. Las colegas recién
mencionaban las caravanas del año 2008, es decir, es una lucha de muchos años, pero uno puede ver estos avances que han sido muy importantes. Y es relevante tomar conciencia de los avances, no para quedarnos con eso, sino por el contrario, para poder ver todo lo que se ha logrado gracias a esta lucha tenaz de la familia, sobre todo, con obviamente el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Entiendo que poder ver los avances sirve para ganar fuerzas, ganar esperanzas, y me parece que esto es algo que muestra el informe de manera global. Cuando uno lee el informe, uno lee todo lo que pasó en este periodo de tiempo, todas las cosas que se lograron, todas las cosas que se hicieron. Es un informe en este punto muy descriptivo de todos estos avances. Ahora, quisiera de alguna manera ver la otra cara de la moneda, ¿no? Frente a los avances. Y esto de alguna manera tiene que ver con algo que se repite muy en particular en México. Es una situación que hemos comentado en relación con México, no solamente con la desaparición de personas migrantes, sino en general con las respuestas al crimen organizado, en particular la desaparición forzada de personas. Y es que se han hecho en los últimos años grandes desarrollos institucionales, con muchos recursos normativos, pero con enormes problemas de implementación. Es una idea que algún profesor mío describió hace muchos años, no en relación con México, sino en general. Él hablaba de la reforma procesal penal que se estaba dando en la región, en América Latina. Me refiero a Alberto Binder, profesor Alberto Binder. Él hablaba de fetichismo normativista, ¿no? Es esta idea de que vamos a resolver todos los problemas aprobando leyes o creando instituciones, obviando trabajar sobre la implementación, que es lo más costoso, no solamente en términos económicos, pero obviamente en términos económicos, sino también en términos políticos, en términos de gestión, en términos de organización y, por supuesto, cuando estamos hablando del problema migratorio, también en términos diplomáticos, ¿sí? Es mucho más sencillo, más barato en todos estos términos que las legislaturas, los congresos nacionales aprueben leyes, creen instituciones que de alguna manera tienen el riesgo de quedar inoperativos, de no ser realmente operativos y no resolver los problemas. Entonces, si bien uno puede ver todos estos avances en el informe, uno también tiene que ser muy cuidadoso de esta suerte de fetichismo normativista que nos está rodeando. Lo voy a poner como algún ejemplo. Yo hablaba recién de la creación del MAE, ahora MAEVI, en el año 2015, ¿sí? Pero el MAE que se creó en ese momento tardó muchísimos años, muchos años en ponerse en funcionamiento. Y en ese momento el comité y después el grupo de trabajo, cuando a mí me tocó ser miembro de estos dos organismos de Naciones Unidas, recibía información y reclamaba al Estado mexicano, en este caso, por la puesta en funcionamiento del MAE. Por supuesto, las familias y las organizaciones siguieron insistiendo y la situación fue muy de a poco poniéndose en funcionamiento. Y situaciones similares ocurrieron con otros de los avances. La última comunicación en la que yo participé, siendo miembro del grupo de trabajo de desapariciones forzadas, lo estaba repasando justamente, preparando un poco este comentario mientras leía el informe, que había sido una alegación general que se envió justamente a México, a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y El Salvador. No sé si los mencioné a todos o repetí alguno, a todos los países del Triángulo Norte, incluyendo a Nicaragua. En esa comunicación se reclamaba porque los lineamientos de la mesa de búsqueda que había creado la Comisión Nacional de Búsqueda, valga la redundancia, estaban creados pero no eran públicos. Y por lo que veo en el informe, no sé si esta situación habrá variado desde que se cerró el informe o no, pero lo que veo en el informe es que esta situación aún subsiste. Esos lineamientos fueron elaborados, creados en el año 2021, estamos en 2025, ¿sí? Entonces, estas son situaciones que nos tienen también que encender alarmas en términos de la diferencia entre
lo normativo, el mundo del derecho, el mundo del ser, que si uno lee las normas, muchas veces es muy distinto de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿sí? Así que, de alguna manera, este suerte de fetichismo normativista puede ser una treta, puede ser una trampa, y entonces hay que ser muy conscientes de que la discusión de la creación de instituciones y normas tiene que traer consigo también discusiones políticas sobre la realización de esos proyectos, sobre la implementación de esos proyectos. Bien, justamente me parece que también, como otra cara de la moneda, vuelvo a insistir con lo mismo, tratar de ver el lado B de este disco, yendo un poco a unas décadas atrás en la analogía, me parece que también el informe nos muestra lo que entiendo que probablemente sea también uno de los temas más importantes de la agenda actual, y es un poco lo que yo concluyo de la lectura del informe. Y esto tiene que ver, lo mencionaban las colegas recién cuando presentaban el informe también, es qué hacen los países de origen para buscar a sus nacionales desaparecidos en la ruta migratoria. Y debo confesar que, de hecho, cuando asumí mi mandato en el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, lo primero que intenté hacer era, justamente después de trabajar en el comité, en mi mandato anterior, sobre la situación de México, las obligaciones de México y todo lo relacionado con la desaparición de migrantes, me pareció importante ir a ver en los países de origen qué políticas estaban llevando adelante, qué esfuerzos estaban llevando adelante justamente para la búsqueda de las personas desaparecidas. Y para eso, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas pidió reuniones, pidió visitas oficiales a todos los países del Triángulo Norte. Lamentablemente, en los 6 años de mi mandato, solamente se pudo cumplir hacia el final, en el año 2023, una visita oficial a Honduras, que efectivamente fue una visita muy útil, pero no se pudieron llevar adelante porque los estados no las aceptaron, visitas en los otros estados. Y esto también habla de cooperación con los organismos internacionales y de cooperación. Esto es información oficial que ustedes pueden encontrar en los informes del grupo de trabajo, donde aparecen desde cuándo se están pidiendo visitas oficiales, si fueron aceptadas, si no fueron aceptadas. No estoy contando ninguna infidencia. Bien, lo que es interesante también del informe, en particular, esto es abordado en el capítulo 5, que hace un rato también era reseñado, era presentado, es que todos los esfuerzos de las víctimas y de la sociedad civil que se posaron sobre este problema que están haciendo los países de origen generó también importantes avances. Que están efectivamente evidenciados. Y de vuelta, si uno mira en retrospectiva, es importante destacar todo lo que se ha avanzado en este punto, pero, sin embargo, si no hay campañas masivas de toma de muestra de las familias, que algunas ha habido, pero que hace falta evidentemente profundizar de las familias que buscan en los países de origen hasta completar los bancos de datos forenses, genéticos y los que compilan información previa a la desaparición, ningún desarrollo institucional en México o en cualquier otro país va a ser eficaz. Es decir, por más que haya MAES, si no hay una masiva recolección de muestras forenses en los países de origen, ninguno de esos esfuerzos pueden tener el resultado esperado. Como lo plantea el propio informe, y voy a citar acá simplemente dos líneas: la falta de registros certeros y completos de personas migrantes desaparecidas por parte de los países de origen ha limitado las posibilidades de ubicar familiares de víctimas potenciales. Me detengo acá muy brevemente. Recién hablaba de información previa a la desaparición, y me detengo en una nota crítica, si se quiere, que no es original del informe, sino en general de cuando trabajamos o hablamos sobre desaparición forzada y el trabajo forense relacionado a la identificación. En principio, de alguna conversación que tuvimos hace muchos años en el grupo de trabajo con algunos expertos forenses, ellos mismos nos planteaban que
más que bases de datos antemortem, como menciona el informe y como uno escucha y lee habitualmente, es mejor hablar sobre tal vez información ante desaparición, tomando en cuenta que cuando uno trabaja sobre desapariciones forzadas, se supone que estamos buscando, y efectivamente estamos buscando a las personas con vida. Entonces, decirle a los familiares, e incluso plantearnos a nosotros mismos que estamos levantando y poniendo en bases de datos información ante-mortem cuando estamos buscando a personas vivas, es algo, digamos, para revisar, entiendo. Y además la propia realidad nos lo muestra, porque las tasas de localización con vida de migrantes desaparecidos tiende a ser bastante más alta incluso que desapariciones forzadas en otros contextos. Así que, digamos, no es una ficción lo que estoy planteando, sino que es una realidad la posibilidad de encontrar a los migrantes muchas veces desaparecidos localizados, y la propia información, algo de la información que presenta el informe, da cuenta de esto también. Voy a ir a algunos, tal vez el tema desde el punto de vista jurídico Doctor, si principal. podemos ir Sí, cerrando la presentación porque tenemos más bien, intervenciones, se lo agradecería. perfecto. Un minuto. Voy Sí, a tratar gracias. de cerrar ahora en 2 minutitos. Me quería referir a la cooperación, ¿sí? Que es el tema desde el punto de vista del derecho internacional. Fabián lo planteaba hacia el final de su presentación, y justamente la Convención Internacional de Naciones Unidas tiene este artículo 15 que ella mencionaba, que es un artículo realmente muy importante. De este artículo se puede concluir que todos los estados, por lo menos los que han ratificado la convención, están obligados a cooperar en la búsqueda, ¿sí? Y así lo ha interpretado el Comité contra la Desaparición Forzada en distintas intervenciones. Inclusive es importante mencionar los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, que tiene un capítulo, un principio rector específico sobre la búsqueda de personas desaparecidas en el marco de la migración. Y lo que me interesa aquí sostener es que este es un artículo, el artículo 15, si lo leen con atención, es algo que muchas veces de haberlo trabajado, yo he llegado por lo menos a esta conclusión, es un artículo completamente operativo. Esto quiere decir que no requiere de convenios ulteriores, que para quienes, por lo menos los estados que hayan ratificado la convención, es una suerte de acuerdo de cooperación entre esos estados. Por supuesto, acá está el problema, y por lo limitado del tiempo, aquí voy tratando de concluir. El gran problema que tenemos es que muchos de los estados de la región no han ratificado la convención. Entonces, si se me permite hacer, para cerrar, un llamado a la cooperación internacional, creo que parte de lo que pueden hacer muchos países del mundo es instar a los estados de la región que no han ratificado la convención, léase El Salvador, Guatemala y Nicaragua, a ratificar la convención. Y ratificar la convención tiene muchísimos efectos. Además de comprometerse, de mostrar un compromiso real, tiene todos estos compromisos y obligaciones que surgen de este artículo 15 en términos de cooperación. Y también, por supuesto, está el artículo 14, que tiene que ver con la cooperación judicial, más bien en materia penal, que también es bastante relevante para el tema que estamos abordando. Bueno, con esto cierro, y bueno, si hay algún tiempo adicional en la etapa de preguntas, completaré con mucho gusto. Gracias por su atención. Muchas gracias sinceramente al señor Hassan por su intervención tan enriquecedora. Continuando con nuestro programa, damos paso a la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, al señor Ricardo Girón, que es director de Asuntos Consulares en Guatemala. Él estará compartiendo los esfuerzos y los desafíos en el abordaje de la búsqueda, identificación y repatriación de personas migrantes desaparecidas desde el Ministerio. Solamente, doctor, teniendo en cuenta que su participación es de 10 minutos y en mi pantalla va a haber un reloj de arena para que podamos tener el control de tiempo. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer a todos los organizadores por tomar en cuenta la postura de Cancillería en este tema. Yo creo que es indispensable, derivado de esa articulación que mucho del trabajo de la Cancillería tiene que realizar
no solo con instancias nacionales, sociedad civil, sino también con autoridades y países extranjeros. Me gustaría iniciar haciendo énfasis en que el Estado de Guatemala ha creado una institucionalidad específica para el abordaje al tema de la migración como tal, con instancias como la Autoridad Migratoria Nacional, el Consejo de Atención y Protección, el cual le da un énfasis mucho más importante al abordaje que se le puede dar al tema migratorio, es crear políticas públicas de abordaje, y no solo eso, sino también la humanización de esta situación y lo que refiere todo el tema migratorio. Primero que nada, pues me gustaría platicar en cuanto a la óptica de la Cancillería y cómo lo mencionaba, la articulación que se tiene que llevar a cabo, no solo con instancias nacionales, sino internacionales. Y en base a eso me gustaría hablar primero no solo del protocolo interinstitucional de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración del Instituto Guatemalteco de Migración en el marco del CAP, sino también de los esfuerzos que se han llevado a cabo con instancias tan importantes en este tema como es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que ahí mando un especial saludo a la directora Ingrid Romero, que nos acompaña el día de hoy, y también al Ministerio Público, que en cierta forma también ha facilitado ese tipo de intercambio de información para que el abordaje no sea solo el tema criminal, sino también ese abordaje humanitario. En base a eso, el Cancillería y en su larga trayectoria en lo que respecta a su legislación, a su normativa propia como tal, está dentro de nuestro reglamento orgánico y técnico realizar todas esas coordinaciones para la búsqueda de guatemaltecos fuera de territorio nacional a través de toda nuestra red consular y diplomática de Guatemala en el exterior. Contamos actualmente con 91 representaciones fuera de territorio nacional. La ruta por tradición del migrante guatemalteco es México, los Estados Unidos mexicanos y destino final los Estados Unidos de América. Ahí nosotros tenemos en la Unión Americana 25 representaciones consulares y en lo que es territorio mexicano 12 más nuestras embajadas. En virtud de todo eso, nosotros hemos trabajado el tema de mesas técnicas de trabajo que han dado forma prácticamente a instrumentos de seguimiento articulado entre las instituciones para el abordaje en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Nosotros en nuestra larga data pues tenemos que aquí en Cancillería se reciben los reportes de personas desaparecidas. Obviamente la persona pues dice, se desapareció fuera del territorio nacional, necesito el apoyo de un consulado o una embajada. Es por ello que hemos tenido nosotros no solo el acompañamiento de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja para la elaboración y la capacitación para el llenado del formulario AMPM, que varios de ustedes conocen, sino también el poder nosotros ingresar a un sistema, sistematizar toda la base de datos que contaba esta Cancillería de reportes de personas desaparecidas. En ese ínterin, pues nos vamos acompañando ya a lo que es la actualidad, a la entrada de vigencia del Código de Migración en el 2017, en donde ya mandata directamente a una subdirección específica del Instituto Guatemalteco de Migración el recibir estos reportes de personas desaparecidas. Obviamente este acercamiento interinstitucional lo que no busca es duplicar esfuerzos definitivamente, ni la revictimización de las familias al momento de las entrevistas, sino básicamente aunar esfuerzos para poder trabajar de manera articulada de acuerdo a las atribuciones y competencias de cada institución para apoyar a las familias. Es ahí que, como les comento, pues surge el programa, el mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos, con el Instituto Guatemalteco de Migración y otras instancias que conforman actualmente el Consejo de Atención y Protección. Por el otro lado, pues algo muy novedoso y que pues es un punta de lanza, diría a nivel regional, es el programa de identificación de guatemaltecos desaparecidos en el exterior, que se ha trabajado directamente con el INACIF, la Universidad de Norte Texas y el Ministerio Público, que da surgimiento dentro de una serie de mesas técnicas de trabajo también, y de ver esa necesidad de contar con especialistas en la materia realmente de identificación humana para que den ese soporte y esa validez a todo el proceso básicamente de identificación de restos humanos. Es que el INACIF se acerca a nosotros y en una serie de charlas, pues en julio del año 2023 surge lo que es la campaña Para tu temor más grande, una campaña que básicamente lo que busca es sensibilizar a todas las personas guatemaltecas que cuenten con un familiar desaparecido en el exterior, que puedan acercarse a donar sus muestras biológicas de manera gratuita
confidencial y voluntaria para la base de datos el banco de datos que tiene el INASIF como mandato institucional. Aunado a ello, obviamente, el INASIF siendo un ente auxiliar del Ministerio Público, nosotros pues también tenemos que hacer ese acercamiento al Ministerio Público para solicitarle a ellos que a través del INASIF todas estas muestras biológicas y creación de perfiles genéticos puedan ser compartidos a esta Cancillería para que nosotros a su vez también podamos trasladarlo a instancias nacionales, ya sea fiscalías en México o autoridades en los Estados Unidos mexicanas para ese cotejo correspondiente y la identificación plena de restos humanos. Es un trabajo coordinado que ha dado mucho éxito, ha dado pie a este programa de identificación, la tecnificación también del proceso, ha ayudado mucho a Cancillería a contar con esos expertos, esos peritos en el tema de genética forense y también con el Instituto Guatemalteco de Migración, que ellos pues están creando una capacidad instalada mucho mayor para el tema del abordaje inicial, lo que comentaban ustedes, la importancia de contar con esa información inicial para poder iniciar una búsqueda inmediata como tal, ¿verdad? En todos estos procesos, pues Cancillería, como lo mandata su normativa, es de fronteras para afuera y nosotros pues realizamos todas las coordinaciones correspondientes al exterior y una de ellas y una atribución muy propia de Cancillería está enmarcada en lo que es el instructivo 235-2011, que es nuestro instructivo para poder apoyar a las familias cuyos familiares pues lamentablemente son encontrados sin vida para la repatriación de los restos humanos. Cancillería cuenta con un fondo específico tal para poder no solo apoyar y coadyuvar en la identificación de los restos, sino también traerlos a su país de origen, dar ese cierre que tienen todas estas familias, esta angustia que sienten ellos siempre, decir, bueno, no solo está desaparecido, sino también si es encontrado, ¿cómo puedo hacer para traerlo a casa? Entonces, obviamente lo que mandata los derechos humanos en el tema de desapariciones de que se debe dar siempre activar todos los mecanismos y protocolos para encontrar a la persona con vida, pero como bien lo comentaban algunos ponentes anteriormente, en la mayoría de los casos en el tema de la migración, pues son encontrados sin vida. Es ahí donde nosotros, a través de la tecnificación que se tiene con instancias nacionales y exteriores para la identificación de restos, es que procedemos nosotros a la repatriación. Algunos de los esfuerzos, desafíos que hemos encontrado nosotros, es básicamente como lo que ustedes comentaban anteriormente, el cruce de información. A veces se hace muy difícil el tema de las burocracias de cada estado, ¿verdad? En el tema de compartir o no esta información que es necesaria para una identificación o para un desarrollo de un caso. Y más así, si hay un tema criminal donde ya entran tratados internacionales de asistencia jurídica mutua, donde básicamente la información tiende a tornarse un poco confidencial. También en el tema de la Cancillería, comentarles que a través de esta campaña Para tu temor más grande, perdón si me había pasado, se ha capacitado a toda nuestra red consular en los Estados Unidos, en Tijuana y en Monterrey, para que ellos puedan hacer la toma de muestras también. Es decir, les estamos abriendo ese espectro de donde las personas pueden realizar su reporte de búsqueda y no centralizarlo solo a ciertas instancias. Y también alguno de los desafíos es el seguimiento que a veces se tiene que dar con las familias. Las personas, pues, si bien es un intercambio de información primaria, necesitamos esa comunicación constante con ellos porque en algunos de los casos o los casos con los cuales Cancillería cuenta como abiertos es porque se ha perdido ese contacto con las familias. Cambian de domicilio, cambian de número telefónico y pues ya no hay un seguimiento correspondiente. Yo creo que ahí la interacción que se pueda dar con sociedad civil y no solo instancias de gobierno es fundamental para ese seguimiento correspondiente. Hemos tenido muy buenas experiencias con el grupo argentino, también con la Fundación para la Justicia. Yo creo que son experiencias donde se puede y se demuestra que se puede trabajar de manera coordinada entre instancias de gobierno y sociedad civil. Muchísimas gracias al señor Ricardo por compartir la información que seguramente nos servirá para darle también un seguimiento. En este momento vamos a ceder el espacio a la directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la señora Ingrid. Por favor, si puede tomar el espacio, igual le agradecemos el tiempo, tiene 10 minutos para su presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes, un feliz y bendecido día martes para todos ustedes.
y un saludo a la distancia, un especial agradecimiento al señor embajador Hardy, así como al señor Andreas, director del proyecto, y pues agradecer este espacio que se le brinda al Estado de Guatemala a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para que nosotros podamos dar a conocer ese trabajo interinstitucional que, como lo ha manifestado el licenciado Ricardo Girón, hemos realizado en el contexto de la movilidad humana irregular. Quisiera autorización para poder presentar esa diapositiva que tenemos nosotros aquí. Es una diapositiva, es una presentación corta, muy rápida. Yo a veces creo que se logra evidenciar más con ejemplos muchas veces que con lo que podemos platicar. Quiero comentarles que pues Guatemala, al ser un país donde hay mucha movilidad humana, no solo que exportamos muchos migrantes en búsqueda del mal llamado sueño americano, sino que nosotros también somos un país de paso de todas esas personas de América que van hacia los Estados Unidos de América, y ahora se ha visto el fenómeno inclusive de otro continente que vienen en esa movilidad irregular, y que, como ustedes saben, con el reciente cambio de gobierno en Estados Unidos, lógicamente hemos visto ya que el problema de la movilidad irregular va a ser todavía más grande de lo que hemos enfrentado al día de hoy. Entonces, en la presentación que muy brevemente le realizaré el día de hoy, pues vamos a ver cuál ha sido el rol del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala en la búsqueda de los guatemaltecos fallecidos o desaparecidos en el contexto de la movilidad humana irregular. Yo les voy a proyectar este video, es precisamente de un guatemalteco para que podamos advertir un poco de la realidad que se vive a diario. Es el preciso momento en el que un inmigrante está muriendo lentamente en el desierto de Arizona. Caminó 6 días por el desierto hasta que su cuerpo ya no pudo más y cayó al piso. Pero lo que para él mismo es un milagro, la patrulla fronteriza que buscaba a otras personas lo encontró. Él no se dio cuenta de nada. ¿Cuántos días duraste sin tomar agua? 2 días. En video se puede ver que no responde a las preguntas de los paramédicos que de inmediato le suministran suero. Nuestro equipo de búsqueda y rescate estaba buscando a otra persona que llamó al 911 y al ir manejando vieron a esta persona que estaba en medio del desierto. Yo me quedé sin agua, sin nada. Yo me quedé con la imaginación, lo que abrí fuego, pero nadie llegó. Pues yo me permití presentarles este video porque esta es la realidad a diario que viven los guatemaltecos que deciden migrar de una manera irregular hacia los Estados Unidos de Norteamérica. De esa cuenta, como lo decía el licenciado Ricardo Girón, el Estado de Guatemala ha tomado acciones para poder dar un alivio a esas familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. Entonces, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses fue creado en el año 2006 como un ente auxiliar del sistema de justicia nacional con autonomía propia, y la finalidad que nosotros tenemos pues es la prestación de esos servicios forenses al Ministerio Público y a los jueces en materia esencialmente penal, que eso es donde nosotros centramos o fincamos nuestra mayor actividad. Actualmente contamos con 14 laboratorios de criminalística, de los cuales 10 laboratorios están certificados con la norma ISO 17025-2017, con lo cual hemos garantizado calidad y fiabilidad en nuestros resultados. Sin embargo, nuestra misión toma un rumbo diferente en el año 2017, cuando entra en vigencia el decreto 22-2017, que es la ley del banco de datos para uso forense. Ahí se nos encomienda a nosotros administrar ese banco de datos
genéticos para uso forense que actualmente está en el laboratorio de serología y genética. Es ahí donde en el banco de datos genéticos tenemos 3 bases. Tenemos la base criminal, la base civil o humanitaria, sí contamos con una base civil, sí contamos con una base humanitaria e inclusive tenemos una base de calidad. Es decir, como ustedes se dan cuenta, en lo que son los procedimientos, estándares y personal capacitado, estamos, pues gracias a Dios, bastante avanzados y hemos ido creciendo y evolucionando en el tema. Yo me permití resaltar la importancia que tiene este espacio que GIS nos brinda el día de hoy, porque pues es la forma que podamos advertir buenas prácticas de otros países, debilidades y desafíos que enfrentamos todos los estados y que vemos que esta preocupación viene inclusive desde los más altos órganos internacionales rectores en materia de derechos humanos. Y vemos cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido constante en insistir la necesidad de que se deben reforzar las capacidades de detención de necesidades y brindar una atención integral, particularmente cuando se trata de personas migrantes desaparecidas. Es decir, el respaldo que tenemos como Estado para sumarnos a ese compromiso es pues grande y es fuerte. Como lo explicaba el licenciado que me antecedió en el uso de la palabra, no me voy a extender mucho. En Guatemala existe una coordinación interinstitucional. Actualmente se trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a través de la Universidad del Norte de Texas, de Estados Unidos de Norteamérica. Hemos trabajado con la intención de pues ir fortaleciendo nuestro banco de datos genéticos para uso forense a efecto de poder contar con la mayor cantidad de perfiles genéticos para poder lograr un mayor número de identificación en el caso de guatemaltecos desaparecidos o extraviados en el extranjero. De esa cuenta, en el año 2023 surge la campaña que se llama Para tu temor más grande, que es una campaña encaminada a sensibilizar e informar respecto de la entrega voluntaria, confidencial y gratuita de muestras de saliva de personas que tienen familiares perdidos o extraviados en el extranjero. Por motivos de tiempo voy a pasar, solo les voy a proyectar este audio rapidísimo. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? Hola mamá, te aviso cuando cruce la frontera, ¿va? Hola mamá, te aviso cuando cruce la frontera, ¿va? Hola mamá, te aviso cuando cruce la frontera, ¿va? Para tu temor más grande, si tienes un familiar desaparecido en el extranjero, en INASIF en INEX podemos ayudarte. Con tu muestra de saliva puedes contribuir a su posible identificación. Gratis, voluntario y confidencial. Más información en inasif.gov.gt o al teléfono 1541 en horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 5. Este es el procedimiento que tenemos al día de hoy. Hemos compartido 465 perfiles a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Universidad del Norte de Texas. Tenemos el procedimiento para la identificación correspondiente debidamente detallado en la página de INASIF, y lo que quería pues yo es presentarles estos datos estadísticos que no están actualizados. Como les decía yo, al día de hoy tenemos 465 perfiles que hemos compartido al Ministerio de Relaciones Exteriores. Al día de hoy tenemos 35 connacionales que han sido identificados en el extranjero, 1 en México a través de Interpol y 34 con las diferentes fronteras en Estados Unidos de Norteamérica. Hemos trabajado en capacitar a los representantes del consulado de Guatemala en los diferentes estados de Estados Unidos de Norteamérica a efecto de que ellos puedan aprender todo el tema de la recopilación de estos perfiles genéticos y poder ir avanzando en la identificación de nuestros connacionales. Yo así, en una manera muy
rápida es lo que les puedo presentar y con mucho orgullo decirles que sí se ha preocupado en poder ayudar y lograr ese cambio tan necesario y que estamos nosotros en la posibilidad ya pronto de poder migrar de una base pequeña a una base mediana de perfiles genéticos. Y lo más importante, que sí contamos con una base criminal, que sí contamos con una base civil y humanitaria y que sí contamos con una base de calidad. Cada base debidamente resguardada y no se mezcla una con la otra. Muchas gracias y quedo al pendiente de ustedes por cualquier duda o inquietud que a este respecto tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Romero, por la presentación. Seguramente también vamos a tomar comunicación con ustedes en su momento y dejo a mi colega Milena para que proceda con la parte última de nuestra agenda. Así es, gracias. Gracias, Amalia. Por razones de tiempo, vamos a reunir las consultas que han escrito por el chat para responderlas directamente a cada una de las participantes. Ahora, para concluir formalmente esta jornada, tengo el honor de cederle la palabra a nuestro director de proyecto, Andreas Forer, quien nos brindará las palabras de cierre. Adelante, por favor. Ya. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Creo que aprendimos mucho, fue muy interesante, gracias por su paciencia, gracias por su tiempo y su interés. Nosotros como Agencia de Cooperación Alemana nos quedamos con ese proyecto por lo menos hasta febrero 2027 y vi algunos aspectos que se podría profundizar tal vez en los próximos meses en esa temática. Un desafío y algo muy interesante lo que veo es el tema de banco de datos, base de datos, es siempre un desafío, ¿no? Y me gustaría, si están de acuerdo, en un próximo evento tal vez profundizar esa temática, porque eso me parece fundamental para las víctimas. El otro tema que quiero resaltar es el brochure, ¿no? La idea principal de todo ese informe fue tener algo simple, algo visible sobre la ruta, ¿no? La ruta que puede existir o que debería existir tal vez, ¿no? Y de eso no hemos hablado mucho esta vez, ¿no? La mostramos un rato, un momento, y luego estábamos hablando de otras recomendaciones. Eso me gustaría profundizar, más bien mostrar un posible camino, ¿no? Un posible camino si alguien tiene una persona desaparecida. Con eso cierro, tengo algunas ideas más, pero yo creo que vamos a tener como un resumen de este evento, lo podemos compartir tal vez las recomendaciones, y lo que fijo vamos a hacer es compartir el informe, ¿no? Mucha gente estaba escribiendo, mándenos el informe, por favor, y eso creo que se va a hacer. En ese sentido, muchas gracias nuevamente y estamos en contacto y cuenten con el apoyo de nosotros. Sí, muchas gracias, Andreas. Hemos llegado al final de nuestra actividad. Agradecerles a todos por su tiempo y su participación. Ha sido un gusto compartir ese espacio con ustedes. A nuestros ponentes, a nuestros colaboradores, instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil, familiares de personas migrantes desaparecidos, nuestros colaboradores ponentes, si quedan dudas o comentarios, pueden enviarlos por correo y con gusto vamos a atenderlos. También dejamos en la pantalla el enlace QR donde pueden descargar el informe, y para las personas que no pueden acceder al QR, en el chat hemos puesto el enlace también para que puedan darle clic y puedan acceder a él. Así que muchas gracias y hasta la próxima.